Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, ayúdame a amar como tú amas. Capítulo 13 de la carta a los Hebreos, prácticamente en su estructura la última parte de esta temporada, por supuesto. Pon tus ojos en Cristo, basada en la carta a los Hebreos, que insistimos y repetimos, resalta la supremacía de nuestro Señor Jesucristo por encima de ángeles, de Moisés, de Abraham, de los profetas. Todo además resalta también el papel de sumo sacerdote sin igual de nuestro Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nosotros una vez y para siempre, para que podamos acercarnos con toda confianza, confiadamente al trono de gracia, donde hallaremos oportuno socorro. Pero exhorta el autor a los Hebreos, el autor sagrado, que nos acerquemos con plena certidumbre de fe, es decir, con una fe sincera, verdadera, honesta, bien enfocada, para que no vayamos a caer en la apostasía, en llegar luego a retractarnos, a alejarnos, debido a que nuestra fe no fue sincera ni bien puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y para ello nos alienta el autor sagrado con esa hermosa galería de los héroes de la fe en el capítulo 11, que ya pasamos punto a punto por ella, y nos dice en el capítulo 12: pongan sus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Lo bueno que los distrae de la vida, déjenlo. Lo malo que los aleja del camino del Señor, déjenlo también. Allanen el camino, preparen el camino para que los brazos cansados se levanten, las piernas torcidas se enderecen y dejen de andar tropezando, y que el camino sea saludable. Que el camino sea saludable. Pongan sus ojos en Cristo, no en las instituciones, no en los seres humanos, porque muy probablemente nos vamos a frustrar. Y en este llamado nos insta el autor sagrado a que, una vez conociendo la gracia del Señor, no la rechacemos, sino que antes la abracemos y profundicemos aún más en ella. Y termina el autor sagrado en el capítulo 13, hablando de la vida cristiana. El capítulo 13, de los versículos 1 al 19, porque ya del 20 en adelante es el epílogo, es la bendición final y las salutaciones finales. Allí vamos a llegar, por supuesto. El autor sagrado dedica estos primeros 19 versículos del capítulo 13 a hablar de la vida cristiana. Tema que trata ampliamente el apóstol Pablo, sí, en la carta a los Efesios, capítulo 4, en la carta a los Romanos, capítulo 12, toca algo de ello también en la carta de los Gálatas, en los Corintios, y habla de cómo debe ser la vida cristiana. Pero lo bueno es que lo coloca al final. ¿Cuál es el punto? Sí, debe haber un acceso a la gracia del Señor, y que la gracia del Señor haya cumplido su efecto en nosotros, que nuestra vida haya sido transformada en el amor del Señor, en el poder del Espíritu Santo, para ahí entonces vivir la vida cristiana que el Señor quiere de nosotros. Porque si empezamos al revés, vamos a constituir o vamos a establecer la vida cristiana como unos códigos de ética, unos códigos de filosofía de vida, de moralidad, con unos estándares que tenemos que cumplir en el poder de la carne, y no vamos a poder nunca. Entonces, en el orden que es, aceptemos el sacrificio de nuestro Señor,
seamos transformados en fe, en el poder del Espíritu Santo, y entonces viviremos la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. En ese orden, y venga, sí señor, un café por eso muy temprano. Recién molido sabe mejor. Aquí vamos, aquí vamos. Vamos a ver cómo es que llegamos a este código de ética, de moralidad, de compañerismo, de fraternidad o de amor fraternal que se plantea en estos versículos, y no solamente en la fraternidad, sino también en la confianza con el Señor. Vuelvo, insisto, el orden no es comenzar por aquí, no. El orden es apuntarle a esto luego de habernos acercado confiadamente al trono de la gracia, haber hallado el oportuno socorro, haber recibido la bendición del Señor en su Espíritu Santo, habiendo sido transformados nuestros corazones en una fe genuina y verdadera, y eso va a arrojar como resultado el poder amarnos fraternalmente. Capítulo 13, versículo 1, aquí está. Comienza con un imperativo interesante: permanezca el amor fraternal. Y bueno, ya vamos a hablar del amor fraternal, pero el permanezca quiere decir que comience y se mantenga durante mucho tiempo, y no solamente que avance, sino que crezca, y por supuesto el punto es que no retroceda ni que mengüe. Es decir, que vaya hacia atrás y que sea menos. No. El permanecer en una constante indica por lo menos que sea el mismo siempre, no menos. Que sea el mismo, permanecer. Constancia. Y ahí es donde está lo difícil. Pues nosotros hacemos compromisos, y me acuso de ello, no me enorgullezco, sí, es una de las grandes debilidades mías, el no permanecer a veces en los compromisos que a veces a nivel personal, mejor dicho, si les contara la cantidad de dietas que he empezado, sí, el permanecer. Pero una de las bendiciones extraordinarias que el Señor nos ha dado es permanecer con palabra y café durante estos años, ya podemos decirlo así. Eso es algo extraordinario. Pero es una de las debilidades nuestras, el crear esos buenos hábitos en el Señor y poner de nuestra parte para mantenerlos constantemente en el punto que avancen y crezcan. Extraordinario. En ese punto, entendiendo esa palabra o ese imperativo que aparece allí, permanezca, el amor fraternal, la Filadelfia. Exactamente así está la palabra en griego, el amor fraternal. Ahora, para no profundizar tanto e irnos tan lejos, solamente vamos a citar a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en la última cena, hablando ya de la despedida de nuestro Señor Jesucristo de sus discípulos, pues estaban ya en la última semana de su ministerio, y Él se iba a ir, y va a decirles más adelante en el capítulo 14, les conviene que yo me vaya porque el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Pero aquí en el capítulo 13, versículo 35, dice el Señor a sus discípulos: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Si se da la Filadelfia, el amor al hermano, el amor al hermano. Ahora, en la ley judía y en la práctica judía de la época, se entendía el amor fraternal para con el de la misma nacionalidad. Acuérdense del buen samaritano. Acuérdense de Jesús de Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Sí, lamentablemente había una especie de rechazo, una especie de reserva con aquellos que no eran del pueblo.
Y el pueblo de Israel entendía, y no solamente en esa época, sino anteriormente también, que debía amar, pero sí era a los suyos, nacionalmente hablando, no a los demás. Pero nuestro Señor Jesucristo, y de allí en adelante, se va a establecer la Filadelfia, el amor al prójimo, sin entender nacionalismo, sin entender lugar de origen. Entonces, cuando él habla del amor de los unos por los otros, claro, se está refiriendo al centro y a la esencia de la ley. Ama a Dios por encima de todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y ama a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Aquel que es cercano a ti. Pero en Cristo, y lo va a decir ya el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos une en un vínculo perfecto, derribando todas las barreras. Y dice Pablo, en Cristo ya no hay judío, ni griego, ni gentil, ni escita, ni hombre, ni mujer. Nos amamos como uno en Cristo. Obviamente no está diciendo que no hay sexo, que en el sentido de la genitalidad, en el sentido de que no hay diferencia entre quién es hombre, quién es mujer, entonces tenéis que volverse un zambumbe todo esto. No estamos hablando de eso. Estamos diciendo que no hay barreras de separación, ni de distinción, ni de segregación. En Cristo el amor de Él nos une y es maravilloso esto. Y ya lo vamos a ver de la siguiente manera. El amor del Señor derriba las barreras de desprecio de nuestro corazón hacia todos los demás. Y nos hace amar lo que en la carne no podemos amar. Nos hace amar lo que en la carne despreciamos o tenemos reserva, los seres humanos, aquellos que nos cuesta amarlos, al punto que el Señor Jesucristo dijo, amen a sus enemigos. Ay, Señor, sí, Señor, el café, venga. Ese amor fraterno, Filadelfia, que se mantenga, que se mantenga. Y dice aquí, seguidamente, y tiene una conexión extraordinaria, ya la van a ver, ya la van a ver. No se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Sí, estamos hablando de Abraham, estamos hablando, déjenme buscar por aquí el dato, estamos hablando de unos personajes que en la antigüedad hospedaron ángeles, algunos sin saberlos y otros sabiendo. Lot, por ejemplo, se dio cuenta de esto, sin saberlo. Abraham, Génesis capítulo 18, en el capítulo 19, Lot hizo lo mismo. Rebeca también mostró amabilidad con el siervo de Abraham, Labán. Bueno, pero ahí ya no estamos hablando de ángeles, sino de seres humanos normales. Pero hablamos de Abraham cuando llegaron aquellos 3 hombres al mediodía, cuando el sol estaba ahí en su cenit, alumbrando con su fulgor más fuerte, y aparecieron estos 3 hombres, entre los cuales el Señor Jesucristo apareció allí para darle la promesa del hijo que iban a nacer. Entonces los hospedó. Ahora, ¿qué es lo que pide el autor sagrado aquí? La palabra que se utiliza para hospitalidad es filoxenia, en griego, filoxenia. ¿De dónde viene la palabra xenofilia? Xenofilia es el amor por el extraño o el amor por el extranjero, la bendición o la inclinación del corazón para bendecir al extranjero, para ayudarlo en su necesidad. La xenofilia, la xenofobia es todo lo contrario. Palabras que ya conocemos ahora y que en estos grandes movimientos de masas de gente que está viendo, bueno, algunos critican con
fuertes evidencias, las motivaciones que hay y quienes promueven estos grandes movimientos, algunos por necesidad, otros por negocio, otros por otras intenciones políticas, lo que sea. El punto es que en el primer siglo pues no habían hostales, hospedajes, hoteles, casas, no había. Pues por lo menos no como hoy. Mejor dicho, la economía naranja no se movía muy bien en el primer siglo, no era lo de la época. Entonces los viajeros tenían que llegar a las plazas de los pueblos y los lugareños iban a las plazas del pueblo a ver qué extranjero había por allí que iba a dormir en la calle porque no tenía dónde dormir y necesitaba a alguien que le hospedara. Entonces, la hospitalidad es una muestra del amor, la xenofilia o la filoxenia, ¿sí? El amor por el extranjero. Háganlo, dice Hebreos. Algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Pero el que ha sido extranjero, el que ha tenido que salir de casa y estar en un lugar desconocido, donde nadie le conoce a él y padece la necesidad de que alguien lo ayude, de que alguien confíe en él, de que alguien le tienda la mano, sabe lo importante que es esto. Estar en un lugar donde uno dice, nadie sabe quién soy yo. Y el extranjero y el que está viviendo eso, claro, se pone en los zapatos del otro y dice, claro, no me va a ayudar porque no me conoce. No me va a llevar a su casa porque desconfía de mí. Pues claro, no sabe quién soy yo, de dónde vengo y qué malas o buenas intenciones pudiera tener. Y el Señor Jesucristo dijo, claro, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y lamentablemente es así. Pero estar en esa posición de necesitar la ayuda y de ojalá pudieran confiar en mí, pero no lo hacen porque no me conocen. Entonces, esa persona que ha estado en ese lugar, en esa situación, cuando está en su lugar sedentario, ubicado ya, y llega el extranjero y llega el necesitado, se identifica y tiene más compasión. Y dice, es que yo he estado en esa situación y es difícil. Y se acerca y dice, ven, ¿qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo bendecirte? Y es algo extraordinario, mis amados. Sí, lamentablemente la maldad ha crecido y ha dañado las experiencias y ha dañado los corazones, pero bendito sea el Señor. Y sigue diciendo, acuérdense de los presos, los que vienen de otros lugares y aquí los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, los maltratados, como si ustedes estuvieran en su mismo cuerpo. Acuérdense de ellos, porque están desvalidos, son menos favorecidos, necesitan de su amor. Acordarse de los presos, hermanos, quien ha estado en la cárcel sabe lo que esto significa. El poder recibir una ayuda el poder recibir una bendición de alguien que está afuera y que tiende la mano, Amor fraternal, amor fraternal. Y el matrimonio, que es con lo que termina, o con lo que terminamos pues estos primeros 4 versículos, honroso sea en todos el matrimonio. Sí, no había una ceremonia definida, no había un procedimiento definido para ir al matrimonio. Pero si hablamos del matrimonio judío de la época, sí, había un compromiso, había un proceso, había una seriedad en el compromiso conyugal basado en el amor. Entonces, tanto la hospitalidad, sí, como el amor por el extranjero, el amor por el preso, el amor por aquel que ha sido maltratado y el amor conyugal, ese tipo de relaciones tan cercanas a nosotros debe mostrar el amor de Dios.
Y no hay lugar para el pecado allí, tanto como para el que se aprovecha de su hermano, como el que se aprovecha de su necesidad, que en vez de ayudarlo lo explota, como el que se aprovecha para ser pecaminoso en el matrimonio y herir a la persona que está a su lado y que confía en ella. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, es decir, sin pecaminosidad. Pero a los fornicarios, a los que andan desordenadamente en su vida sexual, Dios va a ser el juez de ellos. Mis amados, son estas escenas de intimidad de nuestra vida personal en las que podemos mostrar el amor de Dios. Que el Señor nos guíe y nos dirija, que nos lleve de su mano, para que los que están alrededor nuestro puedan ser testigos, puedan ser beneficiarios del amor de Dios a través tuyo y a través mío. Y que para ellos no quede ninguna duda que nosotros somos instrumentos no de la bendición de Dios, sino del amor de Dios para quienes están a nuestro alrededor. Padre, gracias por esto que nos has entregado hoy. Gracias, Señor, porque podemos amar como tú amas. Por el poder de tu Espíritu Santo en nosotros, por la bendición de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor, a ser no solamente receptores del amor tuyo, sino propagadores del amor tuyo. Que tu misericordia y tu amor puedan propagarse a partir de nosotros, de todas las personas que se acercan a nuestras vidas y que hacen parte de nuestro círculo pequeño de influencia. Tu misericordia esté con nosotros. Encomendamos en tus manos este día. Gracias por las bendiciones que vendrán. Confiamos en ti y esperamos en ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, les dije, el tiempo vuela, se va rapidísimo y hay mucho que decir de todo esto. Mis amados, que el Señor los bendiga y los guarde, que tengan muy buen día, fructífero día de la mano del Señor en todo lo que ustedes hagan y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.